Mi nombre es Amanda, y hasta hace poco, vivía una vida modesta con mi madre, quien trabajaba como empleada doméstica. O al menos, eso es lo que siempre creí. Todo comenzó cuando mi padre, Carlos Mendoza, nos abandonó hace 15 años por Victoria, una rica empresaria. Yo tenía solo 10 años cuando él hizo sus maletas y nos dejó sin mirar atrás. Mi madre, Laura, nunca habló mal de él, a pesar de todo. Tu padre tiene sus razones, era todo lo que decía mientras trabajaba largas horas limpiando casas para mantenernos. Crecí viendo a mi padre solo en fotografías de revistas sociales, siempre al lado de Victoria y sus 2 hijos, mis hermanastros. Se convirtió en el CEO de las empresas de Victoria y vivía en una mansión que parecía un palacio. Hace un mes, recibí una invitación inesperada. Mi abuelo paterno, don Miguel Mendoza, celebraba su 80 cumpleaños y quería que toda la familia estuviera presente. No quiero ir, le dije a mi madre. Debes ir, respondió con una extraña firmeza en su voz. Tu abuelo siempre fue bueno con nosotras. Era cierto. A pesar de que mi padre nos había abandonado, el abuelo Miguel siguió enviándonos regalos en Navidad y en mi cumpleaños. Victoria había intentado impedirlo, pero él la ignoraba. La fiesta se celebraba en la antigua mansión familiar, un lugar que no había visitado desde niña. Al llegar, vi a mi padre con Victoria y mis hermanastros, todos vestidos como si fueran de la realeza. Oh, mira quién vino, dijo Victoria con desdén. La hija de la sirvienta. Mi padre ni siquiera me miró. Amanda, mi niña, la voz cálida del abuelo Miguel interrumpió el momento incómodo. Me abrazó fuertemente y susurró, has crecido tanto. Te pareces tanto a tu abuela. Victoria no perdió tiempo en presumir. Miguel, deberías ver las calificaciones de mis hijos. Ambos en las mejores universidades. A diferencia de mí, que estudié en una universidad pública mientras trabajaba, completé. Y me gradué con honores en Administración de Empresas. ¿Administración? Victoria se rió. ¿Para qué? Para administrar el negocio de limpieza de tu madre. El abuelo Miguel la miró con una expresión que no pude descifrar. Durante la cena, Victoria continuó sus ataques velados. Carlos, cariño, ¿recuerdas cuando llegaste a mi empresa? Eras tan básico. Yo te convertí en quien eres. Mi padre sonreía como un títere. No quedaba nada del hombre que recordaba de mi infancia. Es cierto, añadió él. Dejar atrás mi vida anterior fue la mejor decisión que tomé. Sentí las lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. No les daría esa satisfacción. Entonces, el abuelo Miguel se levantó, golpeando suavemente su copa con una cuchara. Familia, es momento de hacer algunos anuncios importantes. Victoria sonrió, probablemente esperando algún anuncio sobre la herencia familiar. Pero antes, continuó el abuelo, necesitamos una invitada más. Las puertas del comedor se abrieron, y mi madre entró, pero no como la había visto toda mi vida. Vestía un traje elegante y caminaba con una dignidad que nunca le había visto antes. Victoria se levantó de un salto. ¿Qué hace la sirvienta aquí? El abuelo Miguel sonrió. Laura no es una sirvienta, Victoria. Nunca lo fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre caminó hasta situarse junto al abuelo Miguel, quien la recibió con un abrazo cariñoso. Laura, dijo el abuelo, es hora de que todos sepan la verdad. Victoria interrumpió. ¿Qué verdad? Todos sabemos que era la sirvienta de Carlos. No, Victoria, respondió mi madre con una voz que nunca le había escuchado antes. Esa fue la mentira que tú y Carlos inventaron. El abuelo Miguel sacó un grueso sobre de su chaqueta. Estos documentos cuentan la verdadera historia. Mi padre, que había estado inusualmente callado, comenzó a sudar. Laura, continuó el abuelo, no era una sirvienta. Era, y sigue siendo, la heredera del grupo empresarial Torres. Victoria se rió nerviosamente. ¿Qué? Imposible. Tu padre, Roberto Torres, era mi mejor amigo, explicó el abuelo dirigiéndose a mi madre. Cuando murió en ese accidente hace 20 años, me hizo prometer que cuidaría de ti y de las empresas hasta que estuvieras lista. Mi mente daba vueltas. ¿Mi madre era heredera de un imperio empresarial? Carlos y Laura se conocieron en la universidad, continuó el abuelo. Él no sabía quién era ella realmente. Se enamoraron, se casaron.
Y cuando Victoria apareció, interrumpió mi madre, decidí ver qué tipo de hombre era realmente mi esposo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, encontrando mi voz. Tu madre, explicó el abuelo, decidió fingir ser una empleada doméstica cuando Carlos comenzó su aventura con Victoria. Quería ver si tu padre la amaba por quien era, no por su dinero. Y falló la prueba miserablemente, añadió mi madre. Victoria se levantó furiosa. Esto es un truco. Carlos, di algo. Pero mi padre estaba paralizado, su rostro una máscara de horror al darse cuenta de la verdad. El grupo Torres, continuó el abuelo, nunca fue vendido como todos pensaban. Ha estado operando bajo un fideicomiso todos estos años, generando más riqueza que nunca. Victoria, ¿nunca te preguntaste por qué tus empresas perdían tantos contratos importantes ante competidores misteriosos? Victoria se desplomó en su silla. Todos esos años limpiando casas. Susurré. Eran una fachada, respondió mi madre. Mientras tanto, dirigía el grupo Torres desde las sombras, con la ayuda de tu abuelo. ¿Por qué?, preguntó mi padre, finalmente encontrando su voz. ¿Por qué mantener la mentira durante tanto tiempo? Porque quería proteger a Amanda, respondió mi madre. Quería que creciera entendiendo el valor del trabajo duro y la humildad. Y quería ver si alguna vez recapacitabas, si alguna vez te arrepentías de tus decisiones. El abuelo comenzó a distribuir los documentos. El grupo Torres vale hoy más de $1.000 millones. Y Laura ha decidido que es momento de revelar la verdad. Victoria comenzó a hiperventilar. Esto no es posible, susurró Victoria, revisando frenéticamente los documentos. Las empresas Torres son 5 veces más grandes que las mías. 6 veces, para ser exactos, corrigió mi madre. Y hay más. Mi madre sacó otro conjunto de documentos. Victoria, tus empresas han estado perdiendo dinero durante años. Los únicos contratos que mantenían a flote tu compañía eran los que el grupo Torres te otorgaba a través de subsidiarias. Mi padre palideció aún más. ¿Qué quieres decir? Que sin esos contratos, explicó el abuelo, sus empresas se irán a la quiebra en menos de 3 meses. Victoria comenzó a llorar. No puedes hacernos esto. Como tú me humillaste todos estos años, respondió mi madre. ¿Cómo trataste a mi hija? Mis hermanastros, que habían permanecido en silencio, finalmente hablaron. Mamá, dijo el mayor, ¿es cierto que nuestras empresas están en quiebra? Victoria no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Carlos, dijo mi madre, te amé una vez. Realmente lo hice. Cuando empezaste tu aventura con Victoria, pensé que tal vez era una crisis temporal. Por eso decidí probar tu carácter. Laura, yo. Comenzó mi padre. No, lo interrumpió ella. Tuviste 15 años para hacer lo correcto. 15 años para preguntar por tu hija. En cambio, te burlaste de nosotras, nos humillaste, nos trataste como basura. El abuelo Miguel continuó. A partir de mañana, todos los contratos con las empresas de Victoria serán cancelados. Pueden intentar demandar, por supuesto, pero les aseguro que todos los contratos tienen cláusulas de terminación perfectamente legales. Victoria se derrumbó completamente. Todo es tu culpa, le gritó a mi padre. Si no fueras tan débil, habríamos descubierto esto antes. Amanda, dijo mi madre, volviéndose hacia mí. Siento haberte mantenido en la oscuridad todos estos años. Pero quería que crecieras con los pies en la tierra, que entendieras el valor del trabajo duro. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Por eso insististe en que estudiara administración? Sí, sonrió ella. Porque algún día, todo esto será tuyo. Un mes después, las empresas de Victoria se declararon en quiebra. Ella y mi padre se divorciaron en medio de acusaciones mutuas y escándalos. Mis hermanastros, sorprendentemente, se acercaron a mí. Lo sentimos, dijeron. Nuestra madre nos crió para ser arrogantes y crueles. Hoy, trabajo junto a mi madre en el grupo Torres. Ella finalmente ocupa públicamente su lugar como CEO, y yo estoy aprendiendo todo lo que puedo para eventualmente tomar su lugar. Mi padre intentó reconciliarse, por supuesto. Apareció en nuestra oficina con flores y disculpas ensayadas. Es demasiado tarde, Carlos, le dijo mi madre. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás. El abuelo Miguel sigue siendo nuestro consejero más valioso.
La riqueza no define quién eres, nos recuerda siempre. Son tus acciones las que lo hacen. En cuanto a Victoria, escuché que se mudó a otro país, tratando de escapar de sus deudas y su vergüenza. La lección más valiosa que aprendí de todo esto no fue sobre el dinero o el poder, sino sobre la integridad. Mi madre podría haberse vengado años antes, podría habernos dado una vida de lujos, pero eligió enseñarme algo más importante, el valor de la humildad y el trabajo honesto. El dinero va y viene, dice ella siempre, pero el carácter, eso es para siempre.